Dios los bendiga, amados hermanos, en esta mañana, hermanos, hermanas de ICB La Roca. Y bueno, quería compartirles hoy, en esta mañana de viernes, eh, estamos en la semana 3, día 6 de nuestro ayuno de Daniel. Y habla un tema muy profundo el libro de Daniel hoy. Yo me quedo con 2 Corintios 10, 4 y 5, que habla del poder de la mente, ¿no es cierto? De que las armas de nuestra milicia, ¿no es cierto? Eh, Tiene que ser en contra de llevar cautivo todo pensamiento, ¿no? Que no proviene de Dios. Y nuestra mente puede ser numerosos enemigos. Nuestra mente puede ser nuestro enemigo eh, número uno, digamos. Y muchas veces nos preocupamos por el afuera, cuando nuestro verdadero enemigo está dentro nuestro, cuando nuestro verdadero enemigo está instalado en nuestra mente, con patrones mentales de pensamiento constante, ¿no es cierto? Que muchos de ellos nos llevan al fracaso. Son diversos pensamientos que van tomando forma, que van tomando fuerza, que van controlando nuestra mente, ¿no? De una forma negativa. Controlan nuestro estado de ánimo, eh, nos volvemos depresivos, deprimidos, inseguros, dudamos, tememos. Y todo esto apaga la fe, ¿no es cierto? Apaga la fe. Todo esto va invalidando el propósito el cumplimiento de nuestro propósito y de una vida plena, ¿no es cierto? Eh, Muchos estados de angustia, de temor son generados por pensamientos negativos en la mente de las personas, ¿no es cierto? Muchos estados de angustia y de temor son generados por pensamientos negativos en la mente de las personas. Estos pensamientos van condicionando nuestra vida, ¿no es cierto? Nos van condicionando. Y, y nuestra respuesta, ¿no es cierto?, ante la vida. Nuestra respuesta, eso nos genera un resultado negativo en nuestros proyectos, en nuestras relaciones, resultados negativos. Eh, Nos volvemos tóxicos muchas veces cuando somos negativos, cuando somos personas negativas, que hablamos mal de todo, porque nuestra mente, eso está hablando que nuestra mente ha sido tomada, ha sido esclavizada, ¿no es cierto?, por pensamientos negativos. No podemos hablar palabras de agradecimiento, palabras de disfrutar de cosas buenas que nos suceden a diario, porque también suceden muchas cosas buenas a diario y nos volvemos personas que siempre estamos concentrados en el puntito salido del pullover, ¿no es cierto? En las cosas pequeñas, pero a veces hay cosas tan grandes, buenas, pero nosotros miramos ese puntito negativo. Y estas son cosas que van condicionando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida, ¿no es cierto? Y como dije recién, nuestra respuesta hacia la vida. También controla nuestras decisiones y actitudes. Y obviamente nuestras relaciones se ven afectadas, se ven controladas a la hora de relacionarnos con otros por estos pensamientos, ¿no es cierto? Pensamientos de inseguridad, sentimientos de rechazo, de culpa, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los sentimientos de rechazo generan que yo rechace, generan inseguridad, generan el estar siempre a la defensiva, generan cosas negativas, los sentimientos de culpa, el pensar que yo tengo la culpa de todo o siempre tratar de pensar que yo tenía que haber hecho tal o cual cosa cuando algo sucedió, ¿por qué no hice esto, no es cierto? O lo otro. Sentimientos de culpa que nos van quedando en nuestra memoria, ¿no es cierto? Y nos van manejando nuestra forma de pensar por cosas que sucedieron
Y de ahí en más, cada cosa que sucede, yo tengo la culpa de todo, yo tendría que haber hecho algo y no siempre es así. Sentimientos de inseguridad, ¿no es cierto?, que generan dudas, nos vuelven personas inseguras. Entonces, como nos citaba, mejor dicho, el libro de Daniel, esto es 2 de Corintios 10, 4 y 5. Yo tengo una traducción, la NTV, Nueva Traducción Viviente, que me gustó más, ya que en el libro está la otra. Me gustaría que podamos compartir esta, a modo de poder comparar, ¿no es cierto?, y tener más claridad. Y dice el versículo 4, usamos, dice, armas poderosas en Dios, no las del mundo, dice, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Dice 2 de Corintios 10:4, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 5, que recién leímos, destruimos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. La otra versión dice, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y acá, ¿no es cierto?, noten que lo primero que se nota es que habla de una guerra, un enfrentamiento, ¿no es cierto?, de armas, ¿no es cierto?, de un conflicto armado, de un armamento poderoso en Dios, ¿no es cierto? Dice, usamos las armas poderosas en Dios, no la del mundo, o sea, no es un arma de origen natural, es un arma espiritual, poderosa, ¿no es cierto?, para todas estas cosas. Armas poderosas en Dios que no son armas humanas para derribar lo que está definiendo como fortalezas del pensamiento, ¿no es cierto? Fortalezas del razonamiento humano que pueden ser esclavizantes, enfermizos, ¿no es cierto?, obsesiones negativas que operan en nuestra mente. Esta arma poderosa son poderosas para destruir todo argumento falso, ¿no es cierto?, todo argumento falso del enemigo. Este arsenal, podemos decir, ¿no es cierto?, poderoso en Dios, para destruir todo argumento falso. Significa que estos argumentos no le ayudan a la persona a vivir como Dios quiere, a vivir una vida plena como se merece vivir, sino que van arruinando, van opacando, van haciendo una sombra, ¿no es cierto?, de problemas donde quiera que va, porque el problema está dentro de la persona, en su patrón de pensamiento, en su manera de ver la vida, en su manera de ver los obstáculos, en la forma de solucionar los conflictos o de no querer solucionar los conflictos. Son patrones negativos de pensamiento que nos atormentan, ¿no es cierto? En algunos casos se puede experimentar problemas de índole cíclico, ¿no es cierto? Produce que cada cierto tiempo recaigo otra vez en el mismo problema. Cada cierto tiempo, cada cierto año, cada ciertos meses, vuelvo a caer en el mismo problema cíclico. Hay algo que no está resuelto, hay un patrón de pensamiento que está operando en mi mente. Yo siempre digo que, siempre hablamos del mundo, ¿no es cierto? Hay países poderosos que tienen bases militares en muchas partes, en muchos países del mundo. Y esas bases militares son con el origen de controlar, ¿no es cierto? Son con la intención de gobernar, ¿no es cierto? Y así hay bases militares dentro de nuestra mente que están puestas por el enemigo ahí con la intención de gobernar áreas del comportamiento nuestro, de nuestro comportamiento humano, de poder gobernarnos, de poder esclavizarnos y que no podamos operar como Dios quiere que nosotros pensemos, como Dios quiere que nosotros razonemos, que nosotros veamos las cosas en fe. Y todo esto impide, ¿no es cierto?, esos patrones esclavizan y enferman a la persona. Hay argumentos falsos
cosas que están en nuestra mente que jamás serán realidad, pero producen influencias negativas en nosotros. Hay cosas, pensamientos ahí que vienen, que difícilmente se cumplan, difícilmente sean realidad, pero son patrones de pensamiento que añaden temor a nuestra vida ante diferentes circunstancias que nos tocan vivir. Esta palabra es sumamente importante para todo cristiano, porque habla de las luchas mentales y que nos está diciendo que esto se puede resolver, ¿no es cierto? Nos está diciendo que hay solución para esto. Y hablar de podemos hablar de ciertas estrategias, maneras espirituales, ¿no es cierto? Que el fin es la destrucción de todo esto, la destrucción de todos estos pensamientos, de todas estas fortalezas en nuestra mente. Y está bueno, ¿no? Porque fíjense que nos dice, acá no habla por ejemplo, de consejería, no habla de hacer, no sé, podemos decir terapia, ¿no es cierto? Sino que habla de armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de esta fortaleza. Habla de usar ciertas estrategias, maneras espirituales, porque el fin es la destrucción de ellas. O sea que en la Escritura hay una herramienta poderosa cuanto a que la mente puede ser el mayor enemigo de la persona, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que vencer. Nosotros tenemos que vencer. No tenemos que dejar que nuestra mente sea nuestro mayor enemigo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tu mente se volvió tu peor enemigo? Si nos pusiéramos a pensar un segundo, un ratito y preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿hay áreas de mi vida que se han vuelto mi enemigo? ¿Cuántos enemigos hay dentro de nuestra mente? Poderosos también, que gobiernan nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ser, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tu mente se volvió tu peor enemigo? Dios nos dio la mente para ayudarnos, no para castigarnos. Dice que es nuestra semejanza con Dios, nuestra inteligencia, porque todos los animales, Dios nos dio inteligencia a nosotros, al ser humano, le dio una mente para poder pensar, para poder razonar, para sociabilizarse, ¿no es cierto?, para gobernar también. Nuestra mente es especial, nadie tiene el don que tiene el ser humano de tener una mente capaz de inventar cosas, ¿no es cierto? Y esa es la mente que Dios nos dio, con el propósito de gobernar, con el propósito de impartir justicia, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Que seamos hombres y mujeres de bien, y que nuestra mente nos ayude a sería una colaboradora en nuestro propósito. En realidad nuestra mente es eso que nos asemeja a Dios. En conclusión, algunos ejemplos de cuando la mente se vuelve tu enemigo. Yo anoté algunos ejemplos, 4 ejemplos. Uno es cuando te somete a la aflicción de pensamientos enemigos, ¿no es cierto? Cuando te somete a la aflicción constante, digamos, estos pensamientos se vuelven tu enemigo, ¿no es cierto? Por eso dice, como yo lo puse acá, ¿no? Cuando te somete a la aflicción, dice, a través de pensamientos enemigos. El número 2, cuando te pinta el peor cuadro de tu vida y el de tu futuro. Cuando vos mirás para adelante y no encontrás la solución, no podés operar en modo fe, no hay nada que puedas ver bien, ahí hay un patrón de pensamiento que te está esclavizando, que te impide que veas con los ojos de Dios. 3. Cuando te angustia con pensamientos de culpa, ¿no es cierto? Con recuerdos del pasado, con cosas que suceden que, ¿no es cierto?, te sentís culpable.
Número 4, cuando te atormenta con pensamientos del pasado. Hay cosas que han sucedido, que nos ha tocado pasar, momentos difíciles que no hemos tenido que pasar, que ya una vez cerrado y habiendo perdonado y pedido perdón y llevado delante del Señor, ya hay cosas que no son necesarias. La palabra de Dios dice que no traigáis a memoria cosas pasadas, ¿no es cierto? Porque a esto a Dios no le agrada. Que ya no es necesario hablar. Que ya podemos decir, ese tema ya está cerrado, yo decido no hablarlo. Ya lo cerré, ya está cerrado, porque es remover otra vez y volver a remover la herida, la cicatriz, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser sabios con esto. Por eso es que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, dice. Y en esta palabra que recién leímos dice eso. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios. Primero, enseñémonos y practiquémoslo nosotros mismos, ¿no es cierto? Para así poder después enseñar a otros. Toma la decisión de no dejar que tu mente se vuelva tu enemigo, el enemigo o los enemigos de tu vida. Quisiera orar contigo en esta mañana y cerrar con una breve oración que le podamos decir a Dios: Señor Todopoderoso, yo renuncio a todo pensamiento de dolor, renuncio a todo pensamiento de pérdida, renuncio a todo pensamiento de fracaso, de rechazo, Señor, todo desengaño, todo pensamiento de duda, de inseguridad, Señor, yo renuncio en esta mañana, Señor, renuncio y cancelo, destruyo toda fortaleza que haya sido construida, Señor, y decido no alimentar más todo pensamiento, Señor, lo cancelo. Todo operar del maligno en mi vida, Señor. Desde ahora en adelante, Señor, no aceptaré más ningún pensamiento de destrucción sobre mi vida. Llevo mi mente cautiva, Señor, a la obediencia de Cristo, para operar según tus diseños, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, que tengas un hermoso fin de semana, agarrado de la mano de Dios. Dios te bendiga.